Bueno, entonces esto ya se está grabando. Entonces vamos a continuar con la parte compresible. Lo que vamos a ver hoy es, vamos a hablar de los perfiles en régimen compresible, ¿sí? Perfiles, más que en régimen compresible, en régimen supersónico, ¿sí? De esto vamos a hablar ahora, ¿sí? Entonces recuerdo que estuvimos trabajando con la ecuación general que nos describe el problema en régimen compresible, y lo que hicimos fue linealizarlo, ¿no? Lo que teníamos era que 1 menos el mag infinito al cuadrado, así nos había quedado, ¿sí? Por la derivada segunda de phi dos veces más phi de z dos veces, esto es igual a 0, ¿cierto? Eso era lo que teníamos para el caso plano, ¿no? El caso contenido en un plano, ¿sí? Fíjense que ahora solamente lo restringí a x y a z, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer, la vamos a reescribir ligeramente para trabajar un poco mejor, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente escribirla de esta manera, ¿no? M infinito al cuadrado menos 1, ¿sí? Por phi de xx menos phi zz, ¿no? Recuerden, estas son las derivadas, o bien como beta cuadrado, ¿sí? Por phi de xx menos phi de zz, ¿sí? Donde ahora lo que vamos a estar considerando que nuestro número de mag es mayor que 1, ¿sí? Y además beta, este parámetro, que es igual a infinito al cuadrado menos 1 raíz cuadrada, también es, bueno, esto es mayor que 0, ¿cierto? ¿Bien? Eso es lo que vamos a considerar, ¿no? Entonces, para encontrar una solución del régimen supersónico alrededor de perfiles, tenemos que analizar un poquito esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación la tenemos que estudiar un poquito, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista matemático, si uno recuerda un poquito lo que estudiamos en las asignaturas correspondientes, esto es una ecuación diferencial hiperbólica, ¿sí? Es una diferencial hiperbólica, y este carácter hiperbólico es un poco particular y también nos va a describir cómo es la física del régimen supersónico alrededor de un perfil, ¿no? Entonces, la particularidad que presenta, ¿no? Si lo que nosotros tenemos o lo que queremos estudiar es la solución en el plano, ¿sí? En el plano XZ, ¿sí? Donde, por ejemplo, tenemos alguna curva, una curva gamma, donde tenemos las condiciones de contorno prescriptas. Es decir, aquí conocemos el valor de phi, ¿no? Recuerden que la solución de esta ecuación es conocer phi, el potencial de perturbación, ¿no? El potencial de perturbación, ¿no? Que va a ser una función de xz, ¿no? Esto es la solución de lo que buscamos. Evidentemente, conocemos esto, podemos montar el potencial, la velocidad potencial completa, ¿sí? ¿No? El uso infinito por x más el potencial de perturbación, la velocidad potencial de perturbación, y conocer el campo de velocidad, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial que nos describe el problema va a estar dada en el plano xz, ¿sí? Donde podemos decir tener una curva donde tenemos las condiciones de contorno prescritas. ¿Qué quiero decir? Donde conocemos los valores de phi y los valores de la derivada de phi, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, lo podemos asimilar a la superficie del perfil, ¿no? Ahí tenemos unas condiciones de contorno conocidas, ¿no? Entonces, eso es lo que para nosotros puede ser esa curva gamma. Entonces, decía que las ecuaciones hiperbólicas tienen una particularidad, ¿no? Que si uno observa el valor de la solución a lo largo de ciertas curvas, ¿sí? Ciertas curvas que vamos a poder, llamemos unas curvas eta de x, z igual a constante, ¿sí? Unas curvas que tienen esta pinta y esta pinta, unas curvas que vamos a llamar chi
de xz igual a constante, esas curvas, que se denominan curvas características, ¿no? Lo que se verifica es que la solución de esta ecuación a lo largo de esas curvas está indeterminada, ¿no? Y el hecho de que esté indeterminada, ¿no? Esta particularidad, nos va a permitir justamente hallar una solución y también entender un poco la física del flujo supersónico plano alrededor del perfil. Entonces, para poder entender esto y encontrar una solución de esta ecuación, vamos a hacer un poquito de matemática y vamos a estudiar o analizar una curva un poquito más general, ¿sí? Una ecuación, perdón, un poquito más general, ¿sí? Entonces, escribamos una ecuación que la podemos escribir así: phi xx, escribo y lo comentamos, más 2 veces b phi de xz más c de phi zz más d igual a 0, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial, fíjense, es un poquito más general de esta, ¿no? Este sería un caso particular, donde a vale beta cuadrado, b vale 0, y c vale menos 1 y d vale 0, ¿sí? Entonces, esta es un poco más general que esta, es un caso particular de ella, y vamos a estudiar sobre ella, ¿sí? Entonces, vamos así expresada, aplicar un cambio de variable, ¿no? Justamente, ¿no? Vamos a cambiar la variable xz por una variable chi, ¿sí? Que va a ser una función de x y de z, ¿sí? Constante, ¿sí? Y una variable eta, también de x, definida en x y z, constante. ¿No? Esto es simplemente un cambio de variable, un giro en el sistema de coordenadas, ¿no? De x y z a lo largo de las curvas eta y chi que ahí tenemos definido, ¿no? Entonces, para hacer este cambio de variable, lo que tenemos que hacer es expresar las variables, ¿no? Las derivadas, mejor dicho, que tenemos en la ecuación, en términos de chi y eta. Entonces, por ejemplo, no las voy a hacer todas, pero por ejemplo, la derivada de phi con respecto a x la vamos a poder escribir como la derivada de phi con respecto a chi por la derivada de chi con respecto a x más la derivada de chi con respecto a eta por la derivada de eta con respecto a x. ¿Sí? Esto es la regla de la cadena. ¿Bien? Entonces, si volvemos a derivar, ¿no? La derivada de x, de chi, perdón, de phi con respecto a x dos veces va a ser igual a la derivada de phi con respecto a eta dos veces por chi de x al cuadrado más la derivada de phi con respecto a eta dos veces por eta de x al cuadrado más dos veces la derivada de eta de phi con respecto a eta y de chi por chi de x por eta de x, ¿cierto? Simplemente la regla de la cadena volviendo a derivar esto, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que hacer esto mismo para esta derivada y esta derivada, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes, ¿no? Entonces, aplicar la regla de la cadena sucesivamente, ¿sí? Entonces, esas derivadas, ¿no? La derivada de phi con respecto a xz, ¿no? Tendrá una pinta similar a esta, y la derivada de phi con respecto a z dos veces también tendrá una pinta similar a esta, las reemplazamos aquí, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos. Voy a borrar esta parte. Un poco de paciencia, que esta matemática que hacemos nos va a permitir encontrar la solución para los perfiles en régimen supersónico. Entonces, decía, con un poquito de álgebra reemplazamos toda esta expresión de las derivadas, sobre todo de las derivadas segundas, en la ecuación diferencial, y si reagrupamos, nos va a quedar algo así, ¿no? La derivada de segunda de phi con respecto a chi dos veces, multiplicado por a chi de x al cuadrado, más 2b por chi de x, chi de eta, más c por chi de z al cuadrado, esto, más
la derivada de phi con respecto a x dos veces, a eta dos veces, por a n eta x más 2b eta x eta z más c eta z al cuadrado, ¿sí? Más la derivada de phi con respecto a chi y eta, ¿sí? Por una función, ¿no? Que parecía esta va a depender de todas estas variables, ¿no? De las constantes a, b y c de la ecuación diferencial, ¿sí? Y decía ser la función de chi de x, chi de eta, eta de x, eta, perdón, de z, ¿sí? Eta de z, ¿sí? Más b igual a 0. ¿Está bien? Se entiende el procedimiento, ¿no? Esto es simplemente álgebra, hacer un cambio en el sistema de referencia, de referir esta ecuación en el plano x, y aplicar este cambio de coordenadas, ¿no? Y expresar la ecuación diferencial en función de justamente estas coordenadas, ¿no? Y eso, luego de un poquito de álgebra, que creo que todos entendemos, llegaríamos a esta expresión. ¿Bien? Entonces, justamente, esto, luego igual les dejo unas notas para entender lo siguiente, que es que estos coeficientes que multiplican a las derivadas segundas de phi con respecto a eta y chi, se puede mostrar que son las ecuaciones características de esta ecuación diferencial, ¿no? Y eso tiene dos implicancias, ¿no? Nos permite transformar esa ecuación diferencial en lo que se conoce como su forma canónica, ¿sí? Y además, justamente nos permite identificar determinadas curvas características. ¿Por qué? ¿No? Porque esa ecuación característica en las curvas características se anula, ¿no? Lo que estoy diciendo es que se cumple que, ¿no? Esto sucede tanto para este coeficiente, digamos, y este otro coeficiente, ¿no? Pero lo hago sobre este, y esto nos va a quedar que A por... ¿no? A por eta de x al cuadrado, ¿sí? Más 2 beta de chi de x, chi de z, más c por chi de z al cuadrado, esto es igual a 0, ¿no? Esta es la ecuación característica, ¿no? Entonces, cuando se cumple esta condición, ¿sí? La solución de la ecuación diferencial se indetermina, ¿no? Y eso nos permite luego transformar la ecuación, encontrar una solución y analizar un poco la física, ¿no? Pero esto se cumple, insisto. Luego les dejo unas notas porque no nos da tiempo en la clase para entender por qué sucede esto, por qué se cumple eso, ¿no? Se las dejo ahí en algún apunte de algún libro. Entonces, si se cumple esta condición, ¿sí? Lo que podemos es trabajar con ella y fíjense que podemos escribir esta ecuación de esta manera, como A chi de x partido chi de z, ¿sí? Al cuadrado, ¿no? Lo que estoy haciendo es dividir toda la ecuación por chi de z al cuadrado, ¿sí? Más 2p chi de x chi de z, ¿sí? Más c igual a 0. ¿Sí? Esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Cuya solución podemos escribir, ¿no? De esta manera, ¿no? Chi de x partido chi de z, ¿no? Variable de esta ecuación cuadrática, nos quedará como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos ac, ¿sí? Partido a. ¿Sí? Esta es la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Si hacemos este mismo procedimiento con el otro coeficiente, encontraríamos exactamente lo mismo. También os invito a que tengan curiosidad a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir? A ver, fíjense, esta solución, ¿para qué nos sirve? Para lo siguiente. Si tenemos que perdón,
¿sí? Es una función de x y z constante, ¿no? Es una función que es constante a lo largo de estas curvas, ¿sí? Así definidas, ¿no? El diferencial de chi será simplemente la derivada de chi de x con respecto, por el diferencial de x más la derivada de chi con respecto a z por el diferencial de z, y esto es igual a 0, ¿cierto? De donde, fíjense, que podemos escribir que chi de x partido chi de z va a ser igual a menos la derivada de z con respecto a x, ¿no? Diferencial de z con respecto a x. Esto le voy a poner una c porque será justamente el diferencial de la curva característica, ¿no? Estas son las curvas características, ¿no? Entonces, fíjense que esta relación la podemos meter aquí, ¿no? Entonces, lo que tenemos que esto también va a ser igual a menos diferencial de z de c con respecto a x. ¿No? Bien, entonces, con esta expresión, fíjense, podemos ya encontrar las curvas características, ¿sí? Esas curvas características que cumplen esta condición, ¿sí? Que lo que va a implicar es que la solución se indetermine, ¿sí? Bien, entonces, si se cumple esta condición, estas son las curvas características, nos permite esta expresión clasificar las curvas características y por tanto el tipo de ecuación, ¿sí? El tipo de ecuación, ¿no? Entonces, ¿no? Desde el punto de vista matemático, ¿no? Si, ¿no? el determinante, ¿no? Es decir, si b cuadrado menos ac, ¿no? Es mayor que 0, ¿sí? En ese caso se dice que la ecuación es hiperbólica. ¿Sí? Cuyas curvas características son reales, ¿no? Si b cuadrado menos ac es igual a 0, se dice que la ecuación es parabólica. Y si es menor que 0, es elíptica. Ahora me aparto, ¿no? Entonces, en este caso, las curvas características son imaginarias, y esto es como la ecuación de Laplace, ¿no? Esto es la ecuación de Laplace. ¿Sí? Ahora, la ecuación nuestra, ¿sí? La que estamos analizando, es una ecuación elíptica, ¿no? Podemos ver que efectivamente B es 0, ¿sí? A era beta cuadrada y C menos 1. ¿Sí? Entonces, tenemos una ecuación elíptica, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, si se cumple que este agrupamiento, ¿no? Estos paréntesis, coeficientes que multiplican a las derivadas segundas de phi, son nulos, la ecuación nos queda simplemente de esta manera. Nos queda la derivada de phi con respecto a chi eta, ¿sí? Por toda esta función, ¿sí? Toda esta función de sus derivadas, más d igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la forma canónica de la ecuación, ¿sí? De la ecuación que, bueno, tenía por aquí escrito, ¿no? Esta ecuación un poquito más general, ¿sí? Que la nuestra, ¿sí? Entonces, como recién comentábamos, en nuestro caso A vale beta cuadrado, ¿sí? B y D valen 0, ¿sí? Y C vale menos 1. Lo podemos verificar que efectivamente es una ecuación de carácter hiperbólico, ¿no? Porque el determinante es mayor que 0. Y esta forma canónica general de esta ecuación, ¿sí? Para nuestro caso particular nos queda de la siguiente manera. Que borre un poquito. Acá, si hace falta. Decía, ¿no? Aplicando estas relaciones de la ecuación que estamos estudiando, ¿sí?
a esta forma general, ¿sí? Nos queda simplemente, hay que secarlo, bien. Nos queda decir simplemente que phi de eta, de chi y de eta es igual a 0. Fíjense que sencillez en esta forma de la solución, y esto, la solución de esta ecuación será simplemente phi igual a una f de eta, de chi, perdón, más otra función que llamamos g de eta. ¿No se dan cuenta? ¿No? Simplemente integrando dos veces en eta y en chi, ¿no? La solución tiene que tener esa forma. La solución tiene que tener esa forma, ¿no? Entonces, esta ecuación así escrita es la que se conoce como ecuación de ondas. Esta es la solución de Dallenberg, ¿no? Esta es la solución de Dallenberg. Y si particularizamos más a nuestro problema, ¿no? Si, fíjense, esta relación la aplicamos, particularizamos a los valores de A, B, C y D de nuestro problema, esto nos queda que la derivada de z, de la curva característica con respecto a x, ¿no? Tendrá que ser igual a ¿qué? A menos 0, ¿sí? Más menos, ¿no? Esto es beta, perdón, partido beta cuadrado, ¿sí? Con lo cual, esto es más o menos 1 partido beta, ¿sí? Entonces, observar que si integramos esta expresión, esta ecuación diferencial sencillísima, ¿no? Podemos escribir las ecuaciones de las curvas características como x más menos beta por z igual a una constante. Esta va a ser la forma que tienen las curvas características. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Fíjense que hemos tenido que hacer un poco de álgebra matemática, ¿no? A partir de nuestra ecuación, que la voy a volver a escribir, ¿no? Nuestra ecuación era beta cuadrado phi xx menos phi zz, esto es igual a 0. Esta era la ecuación que nos describe el problema de fines a régimen supersónico, perdón, ¿sí? Y analizando un poco esta ecuación de una forma un poquito más general, ¿sí? Tenemos una solución y una descripción de cómo es esa solución, ¿sí? En particular, fíjense que lo que tenemos son rectas, es decir, que en el plano z x, esas rectas que habíamos pintado van a tener, ¿sí? Unos ángulos, ¿sí? Van a ser rectas, ¿sí? Van a ser rectas, cuyo ángulo es delta, ¿sí? Fíjense que esto es la pendiente, ¿sí? La pendiente de la curva, ¿no? La tangente de este ángulo delta, ¿sí? Es igual a más menos 1 partido beta, ¿sí? Y este es el ángulo de las ondas de Mach, que contamos el otro día, ¿sí? Fíjense que se puede enseguida entender, ¿no? Y esto era 1 partido la raíz de Mach infinito al cuadrado menos 1, más menos siempre, ¿no? Y recuerdan que habíamos encontrado una relación del ángulo delta con el número de Mach, ¿sí? De Mach infinito, ¿no? Este es el ángulo delta, ¿no? Entonces, si tenemos un flujo con un cierto número de Mach, aparecerán unas líneas características que tienen esta inclinación delta, que podemos estimar de esta manera, ¿cierto? ¿Qué más comentar? Bueno, ¿qué es lo que nos dicen las líneas características? Bueno, el hecho de que la solución esté indeterminada significa que en un punto dado el phi tendrá un valor, ¿no? La solución phi, y tendremos un cierto valor de phi, ¿cierto? Ahora, si nos movemos a lo largo de estas curvas, no se puede justamente determinar cómo es la variación, ¿sí? Esto implica que cualquier valor de phi se propaga a lo largo de las líneas características sin alterarse, se propaga sin amortiguarse, ¿no? Sin amortiguarse. Cualquier perturbación que consideremos en un punto dado, ¿sí? Cualquier valor, cuando digo perturbación, valor que tome la solución phi, ¿no? Phi en este punto particular,
¿no? Se va a mantener constante a lo largo de las líneas características, ¿sí? Y esto, ¿no?, nos va a permitir justamente entender y resolver un problema de perfil, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿No? Fíjense que si así tenemos escritas las expresiones de las curvas características, estas dos soluciones que tenemos, la positiva y la negativa, las podemos escribir justamente como la variable chi, que podemos considerar como x menos beta z, ¿sí? Y la variable eta, ¿no?, x más beta z, ¿no? Estas dos coordenadas que habíamos planteado, ¿no?, ahora ya las tenemos determinadas para nuestro proyecto, ¿no? De forma tal, ¿no?, que la solución de nuestra ecuación también la podemos escribir de la siguiente manera. Un segundito que borramos. También decía, esta ecuación, o la solución mejor dicho, la podemos escribir como f de x menos beta z más g x más beta z, ¿sí? Otra forma de escribir la solución, sí, ya en términos de x y de z, ¿no? Entonces, decía que esta es la ecuación de ondas, esa es la solución de D'Alembert. Les invito a que prueben ustedes, ¿no?, que con esta solución, ¿sí?, obteniendo las derivadas primeras y segundas, cumple la ecuación diferencial, ¿sí? Vamos a hacerlo, tratar de hacerlo, es un buen ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos estas funciones? A partir de las condiciones de contorno, ¿no? Las condiciones de contorno lo que nos van a permitir es justamente saber cuánto valen estas dos funciones que son una solución. Entonces, para un problema dado, por ejemplo, un problema de perfil, que tenemos unas condiciones de contorno en la superficie, ¿no?, vamos a poder determinar cuánto valen estos valores, por tanto, conocer el valor de phi y ya resolver el resto del flujo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Entonces, un comentario antes de aplicar esto a un perfil es hablar justamente de los casos que nos pueden aparecer de condiciones de contorno, ¿no? Un primer caso, que voy a hacer, es el que más veamos, ¿sí?, es que tenemos una línea, ¿no?, la dibujo recta, pero no necesariamente tiene que ser así, como podría ser el esqueleto del perfil, ¿sí?, donde las condiciones de contorno están prescriptas, ¿sí? Sabemos el valor de phi y su derivado, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un flujo de este tipo, ¿no?, en un problema de este tipo? Bueno, tendremos unas líneas características, ¿sí?, por ejemplo, las G, ¿sí?, que se van a corresponder a valores de eta constante, ¿sí? Y en la otra dirección vemos las líneas, las curvas características asociadas a la función f, ¿sí?, de chi constante, ¿sí? Esto será chi1, esto será chi2, ¿sí? Esto puede ser eta 1, esto eta 2. ¿No? Entonces, un caso que nos podemos encontrar es justamente que las líneas características corten a la curva donde están prescritas las condiciones de contorno una vez, ¿sí? Entonces vamos a ver que en ese caso vamos a poder determinar justamente cuánto vale G y cuánto vale F. Lo vamos a poder hacer, ¿sí? Pero otro caso que nos podemos encontrar es que tengamos un recinto cerrado, digamos, ¿sí?, donde analizamos el flujo supersónico, ¿sí?, y tendremos las líneas características, o sea, todos los colores. Entonces tendremos, nuevamente, bueno, vamos a establecer que en la frontera tenemos unos puntos A, tenemos B, C y D, ¿sí?, y líneas características, ¿no? Estamos analizando un flujo supersónico dentro de un cierto recinto, por ejemplo, esto podría ser dentro de
un conducto, de un motor a reacción, una tubería, algo por el estilo, ¿sí? La suma general, ¿sí? Y donde tenemos esta curva, ¿no? Gamma, que ahora es una curva cerrada, ¿sí? Donde tenemos prescritas las líneas de las condiciones de contorno, ¿sí? Pero fíjense que lo que va a suceder es que en una parte, en una región, por ejemplo en esta, en la que va entre A y B, vamos a poder prescribir el valor, dos valores, ¿sí? Dos valores de las condiciones de contorno, ¿sí? Dos valores en este rango, ¿sí? Entonces, si esto fuese así, eso es parecido a lo que tenemos en el primer caso, pero cuando las líneas características se propagan, intersectan a este valor, a esta otra parte de la curva gamma, aquí, en esta zona solamente vamos a poder prescribir un solo valor, ¿sí? Y aquí un solo valor, ¿no? Un solo valor. El otro va a estar ya predeterminado por las condiciones que teníamos entre A y B, ¿sí? Y en esta zona, aquí no se va a poder fijar ningún valor predeterminado. Ahí las líneas características tendrán que tener valor que se ha obtenido en la propagación de ellas, ¿no? Y en su corte a través de la región AB o en la región AD o BC, ¿cierto? Y otro caso que nos podríamos llegar a encontrar es que las condiciones de contorno están prescriptas, ¿sí? De forma que son paralelas o perpendiculares a las líneas características, ¿no? De forma tal que las líneas asociadas a la función G son perpendiculares y las asociadas a F son paralelas a la curva gamma donde tenemos prescritas las condiciones de contorno. En estos casos, el problema está indeterminado. No podemos solucionarlo. No podemos solucionarlo porque no vamos a tener herramientas para encontrar el valor de las funciones f y g, ¿sí? Y eventualmente propagarlas al resto del campo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el problema queda indeterminado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Esto se entiende un poco los conceptos? Entonces, lo que hacemos ahora, voy a borrarlo, porque tengo que escribir seguramente nuevamente parte de todo esto, pero ya mismo vamos a aplicar esta solución a un perfil, ¿sí? Un perfil que está moviéndose, que está volando en un régimen supersónico, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, lo dicho, vamos ahora a aplicar todas estas ideas a un perfil en vuelo en régimen supersónico. Entonces, justamente consideremos que tenemos un MAG mayor que 1, ¿sí? Un MAG de 1 mayor que 1, y vamos a estudiar un perfil, fíjense, lo dibujo en rojo, ¿no? Puede ser que use para determinar o significar las líneas en las que están determinadas las condiciones de contorno. Y en este flujo supersónico, lo que van a aparecer son justamente ondas de Mach, ¿sí? Ondas de Mach que van a tener un ángulo delta, que como ya vimos va a depender del Mach de vuelo, ¿sí? Entonces, aquí también tendremos las ondas de Mach, ¿sí? Y las líneas características en el flujo tendrán esta forma. O sea, tendrán, por ejemplo, con una inclinación de ángulo delta, vamos a distinguirlas, ¿sí? Bien. Tendremos líneas características, por ejemplo, esta G, que viene
del infinito, ¿no? Recuerden que tanto la función g como la función f son parte de la solución de phi, del potencial de perturbación. ¿Sí? Del potencial de perturbación. ¿No? Teníamos que f era x menos beta por z más g x más beta por z. Entonces son parte del potencial de perturbación. ¿Sí? Y luego habrá líneas características, ¿sí? Asociadas a f, ¿no? Estas son así, ¿no? Y lo que acabo de pintar es lo que va a pasar en el extra 2. Y en el intra 2 lo que tendremos son las líneas características asociadas a f, ¿sí? Y líneas características asociadas a g. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿No? Primero que lo que va a suceder es que el intra 2 y el extra 2 están desacoplados. Las líneas características se van a intersectar con nuestro perfil. Aquí tenemos definidas las condiciones de contorno, nos va a permitir calcularlas, ¿sí? Pero lo que está pasando en el intra 2 y en el extra 2 es independiente, están desacoplados. ¿Sí? Fíjense, esto está asociado con que aquí no se cumple la condición de Cooper, ¿no? Se puede resolver separadamente, de hecho lo vamos a hacer, lo que pasa en el intra 2 por lo que pasa en el extra 2. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, evidentemente, como la línea característica G viene desde el infinito, ¿sí? ¿No? Del menos infinito, esta línea característica tiene que ser 0. Esta tiene que ser 0. Tiene que ser 0 porque no hay perturbación corriente arriba, y viene de ahí y se propaga, ¿sí? Con ese mismo valor en las direcciones correspondientes a la línea característica. ¿Qué pasa con F? Un poquito para que me entre. F, ¿sí? F que va a ser una función de chi, ¿sí? Esta sí efectivamente no puede ser 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, en el extra 2, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Que el potencial de perturbación en el extra 2 será simplemente f de chi, ¿sí? ¿No? Evidentemente, con chi igual a x menos beta z, ¿no? Que ya lo tenemos escrito. Y la vamos a obtener a partir de las condiciones de contorno. ¿No? La condición de contorno linearizada, recuerdo que la podemos escribir como la derivada de phi en el extra 2, ¿no? Con respecto a z, esto en z igual a 0, 0 más si quieren, ¿no? Es particularizado en el extra 2, ¿sí? Tendrá que ser igual a u sub infinito por la derivada de z del extra 2 con respecto a x. Fíjense, hemos relacionado, ¿sí? El valor, o la derivada, mejor dicho, de phi, ¿sí? En este punto con la geometría. Es decir, que si conocemos la geometría podemos encontrar cuánto vale esa derivada, ¿no? Entonces, de aquí, de 1, vamos a poder escribir lo siguiente. Hacemos acá. La derivada de phi de e con respecto a z, ¿no? Esto particularizado en z igual a 0, ¿no? Esto lo vamos a poder escribir, ¿no? Como la derivada de f, ¿sí? Con respecto a chi, ¿sí? Por la derivada de chi con respecto a z. ¿Sí? ¿Está bien? Esto particularizado, además, en z igual a 0. ¿Y esto cuánto vale esto? Esto aquí, esto vale menos beta. Entonces esto nos queda como menos beta por la derivada de f con respecto a x, ¿sí? ¿Por qué con respecto a x? Porque lo estamos haciendo en z igual a 0. Entonces la derivada de f con respecto a chi es igual a la derivada, particularizado en z igual a 0, es igual a la derivada de f con respecto a x. ¿No? Por eso lo escribo de esta manera. Y esto tiene que ser igual a u sub infinito de la condición de contorno por la derivada de z del perfil en el extra 2, de z del extra 2 con respecto a x. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es una integración directa. Entonces, por lo tanto, f de x, ¿sí? Va a ser simplemente menos u sub infinito partido beta, ¿sí?
por ZE de X. Esto particularizado, esta es la solución, ¿sí? En Z igual a 0 más. Fíjense, ya tenemos la solución. Ya tenemos la solución para un perfil dado que conocemos la geometría, ¿sí? La función que define esos estrados, ya tenemos esta F, que no es otra cosa que el potencial de perturbación en la zona del estrado, ¿sí? Y es más, esto así escrito vale aquí, justamente en la superficie del estrado. Pero como sabemos, las perturbaciones, ¿no? Justamente el valor de phi se propaga a lo largo de las líneas de corriente sin modificarse, sin amortiguarse. Esto, lo comenté, esto en teoría, ¿no? Sabemos que cualquier perturbación se amortigua, ¿no? Porque empiezan a actuar el efecto de la viscosidad, pero en esta formulación, cerca del perfil, podemos considerar que se propaga sin amortiguarse. Entonces podemos, si queremos, escribir ya directamente phi de E, ¿no? Que ha reemplazado esta solución de F aquí, ¿sí? Como 1 menos uso infinito beta por ZE por X menos beta Z. Este es el potencial de perturbación de un perfil en el estrados. ¿Se ve? Bueno. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Si ya conocemos el potencial de perturbación en el estrados, podemos calcular el coeficiente de presión. El coeficiente de presión en el estrados es igual a menos 2 uso infinito, el coeficiente de presión linealizado, por la derivada de phi con respecto a x, esto particularizado en z igual a 0 más. Esto acabo de escribir el coeficiente de presión linealizado, ¿no? Por lo menos encontrado, ¿sí? En este caso, para el estrados, eso es lo que vamos a querer. Entonces, reemplazando el potencial de perturbación aquí, ¿no? Su derivada, mejor dicho, nos queda 2 partido beta por la derivada de ZD con respecto a X. Entonces, fíjense, observar que el coeficiente de presión sobre el estrados depende de la derivada del perfil. Es un problema geométrico, ¿no? Podemos conocer las características aerodinámicas a partir simplemente de la geometría de nuestro perfil. ¿Sí? Bien, entonces hacemos exactamente lo mismo, borro aquí nada más, hacemos lo mismo para el intra-2, entonces para el intra-2, lo que vamos a hacer es parecido, ¿no? La derivada de phi con respecto a z, ¿sí? Particularizado en z igual a 0, lo vamos a poder escribir como la derivada parcial de g con respecto a eta, ¿sí? Lo hago todo el desarrollo, ¿sí? Un poco rápido, ¿sí? Por eta, la derivada de eta con respecto a z, ¿sí? Esto particularizado en z igual a 0, esta derivada, ¿no? De acá, pueden ver que esto no es otra cosa que beta, entonces esto nos quedaba como beta por la derivada parcial de g con respecto a x, ¿sí? Y esto tiene que ser igual por la condición de contorno a uso infinito, ¿sí? Por la derivada de z del intra-2 con respecto a x, ¿cierto? Entonces, me borrar ahí. Entonces, ya justamente de aquí podemos escribir, ¿no? Que phi en el intra-2, que es igual a g de eta, ¿sí? ¿No? Que obtenemos a partir de solucionar esta expresión, será simplemente uso infinito partido beta por el z de i, ¿no? La geometría del intra-2, beta z. ¿Está bien? No sé qué. Y de forma totalmente análoga, ¿no? CPI, ¿no? El coeficiente de presión en el intra-2 será 2
menos 2 partido beta por la derivada de ZI con respecto a X. Entonces, fíjense, con esto ya tenemos la distribución de presión en el intra-2 y el extra-2 del perfil, ¿no? O sea, el problema aerodinámico, ¿no?, prácticamente solucionado para un perfil en régimen supersónico. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ve? ¿Se entiende esto? Fíjense que pasamos un poco a la matemática y jugando con la ecuación obtuvimos una solución relativamente sencilla para problemas de perfiles en flujo supersónico. Entonces, sigamos un poquito adelante, ¿sí? Y hagamos algún análisis de lo que acabamos de obtener, ¿no? De estos dos resultados, ¿no? Y a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Entonces, volvamos a nuestro perfil, ¿no? Y fíjense que ya tenemos el coeficiente de presión en el extra-2 y en el intra-2, ¿no? Entonces, observen que en esta parte, ¿no?, en esta primera parte, en la primera mitad del perfil, en particular en el extra-2, ¿no?, la derivada, ¿no?, la derivada de ZE con respecto a X, ¿sí?, esto es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? La derivada es positiva. Esto quiere decir, ¿sí?, que el coeficiente de presión en esa zona será positivo, ¿sí?, será positivo. Entonces, esta zona será una zona de sobrepresión, ¿sí?, sobrepresión. Déjenme que voy a borrar un poquito esto que teníamos. A ver si ya lo entendimos. Vamos a hacer algún otro análisis. Entonces, lo que decía es que, viendo cómo es la pendiente, ¿no?, cómo es la geometría del perfil, podemos entender que en esta zona vamos a tener sobrepresión. ¿Sí? Sobrepresión. Lo dibujo con una flecha hacia adentro, sobrepresión. Este mismo análisis nos permite entender que en esta mitad del perfil el coeficiente de presión será negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la pendiente en esta zona es negativa y el coeficiente de presión en el extra-2 dará lugar a una baja presión relativa, una succión. Si hacemos el mismo análisis en el intra-2, ¿no?, lo que vemos que en esta parte, ¿sí?, la derivada de ZI con respecto a X, esto es menor que 0, ¿sí?, la pendiente es negativa, ¿sí?, y aquí, ¿no?, como nos aparece ese signo menos por ahí, va a dar lugar a que también tenemos sobrepresión y con un análisis semejante, aquí tenemos succión. Entonces, ¿por qué hacemos este análisis? Observen que lo hemos hecho a partir de considerar una cierta curvatura en el perfil, ¿no? Con este pequeño razonamiento, lo que creo que se ve claramente, que podemos concluir que la curvatura de un perfil en régimen supersónico solo aporta resistencia, ¿sí? Solo aporta resistencia. Se ve lo que digo, ¿no? Estas distribuciones de presiones, ¿no?, de esta parte, esta primer cuarto del perfil, dará lugar a una fuerza en esta dirección, ¿sí?, que también la aportará esta distribución de presiones en este otro cuarto, ¿sí? Y la mitad trasera también dará lugar a esta distribución de presiones, una fuerza en la dirección X, en la dirección del flujo, es decir, una resistencia, ¿no? Esta resistencia, ¿no?, esta resistencia que nos va a aparecer acá, es una resistencia de onda, ¿sí?, una resistencia de onda, ¿no? Y como conclusión, mejor dicho, para reforzar esto que estamos diciendo, lo que genera la curvatura es solamente resistencia. Entonces, en un perfil supersónico, lo que interesa es evitar la curvatura, ¿no? Pues tiene otros usos, como ya hemos visto, que sirve para distribuir la presión, ¿sí?, pero en sí solamente aporta resistencia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Otro comentario que podemos hacer también sobre este análisis es que las perturbaciones del perfil van a estar confinados entre estas líneas características, ¿no? Entonces, otra vez, permítanme borrar alguna cosilla, ¿sí?, para ilustrar lo que quiero destacar.
con la solución que ya tenemos, ¿sí? Esta expresión, que ya tenemos la solución, ¿no? Todo el campo, ¿no? Podríamos ver cómo es las líneas de corriente, ¿no? Y qué es lo que veríamos, y como no puede ser de otra manera, ¿no? Como venimos diciendo, que las perturbaciones están confinadas en esta zona, ¿sí? Es decir, si la línea de corriente tiene esta dirección, veremos que en este entorno tendrán una desviación, una forma que será una copia será un traslado de la forma del perfil, la línea de corriente y que tiene esta forma. Y luego, de la segunda, digamos, de la onda de Mach que vamos a tener en el borde de salida, ¿sí? A partir de ahí, otra línea de corriente serán paralelas. Aproximadamente como es la geometría. Muy bien. Bueno, entonces, lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Lo vamos a dejar aquí, nos queda una clase más de este tema, donde lo que vamos a hacer en la próxima clase es coger todo esto que acabamos de encontrar, y obtener las características globales del perfil, ¿sí? No lo voy a empezar ahora porque me va a dar en los pocos minutos que quedan, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar, para un perfil general que tiene una distribución de espesor, una curvatura y un ángulo de ataque, vamos a ver cómo conseguimos calcular el coeficiente de sustentación, el coeficiente de resistencia eventualmente, para el caso más general, ¿sí? Y otra vez lo que vamos a encontrar seguramente es una relación geométrica, ¿no? Como a partir de la geometría del perfil podemos estimar el coeficiente de sustentación de resistencia, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, como digo, lo voy a dejar aquí, porque lo que sigue no nos va a dar tiempo de terminarlo, va a quedar trunco, ¿sí? Entonces, como hacemos siempre, voy a cortar la grabación y me quedo unos momentos por si hay alguna pregunta, ¿sí? Cuando termine la grabación ya se la dejaré disponible en Moodle para que puedan repasar. Y si hay alguna pregunta, como siempre, a vuestra disposición, ¿sí? Bueno, si no, ya les digo, corto la grabación, me quedo por acá, y si no, ya me despido hasta la próxima clase. Hasta luego, buen fin de semana. Adiós, gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias. Adiós.